Yo todos los recuerdos que tengo desde pequeño es jugando al toro. Desde que tengo uso de razón, me ha encantado creerme que era torero. Es más, recuerdo que la tata de mi casa, la Ita que le llamábamos nosotros, la señora que ha estado siempre con nosotros en casa, me hizo un disfraz de torero y me hizo una muleta y un capote chiquitito y yo recuerdo estar todo el día con eso jugando. Hasta el punto que cuando mis hermanos llegaban del colegio, íbamos a la parada a recogerlos. La Ita, esta señora, me ponía el traje de torero, me ponía el abrigo encima y nos íbamos para la parada con el capote y con la muleta. Recuerdo perfectamente que cuando veíamos llegar el autobús del colegio donde estaban mis hermanos Sancho y Reyes, la Ita rápidamente me quitaba el abrigo y yo, vestido de torero, me ponía a pegar capotazos y a pegar muletazos allí ante el horror de mis hermanos que avergonzados se bajaban del autobús y lo primero que le decían a la Ita es decirle, Ita, por favor, no haga más esto que nos da vergüenza. O sea que desde pequeño siempre me ha llamado la atención el toreo. Hay un momento en el que empiezo a dar la lata en mi casa diciendo que quiero torear, que yo quiero ser torero. Y curiosamente, como la finca Zahariche de mis abuelos está muy cerca de la campana, yo empecé a decir que me iba a anunciar Eduardo Dávila el campanero en los carteles. Hasta que ya conseguí por fin el día que mi abuelo Eduardo da el paso de meterme una becerra y es el primer día que toreo. Bueno, soy Eduardo Dávila Miura, matador de toros de Sevilla, y hoy empiezo a grabar estos podcasts que llevaba tiempo queriendo hacerlo porque me apetece y me ilusiona poder contaros anécdotas, vivencias y situaciones especiales que he vivido en mi carrera de torero. Siempre he tenido claro que en un mundo como el mundo del toro, donde se pasa tanto miedo, tanta incertidumbre, tanta soledad, está muy cerca de situaciones de mucho humor, de mucha naturalidad y de mucha gracia. Y con esta ilusión empiezo estos podcasts. Espero que lo disfrutéis y os mando un abrazo muy fuerte. Esto sería el verano del año 81, 82. Yo tendría unos 5 o 6 años, o 7 años como mucho. Tengo fotos de ese día y bueno, ese día fue la primera vez que yo me pongo delante de un animal y la primera vez que yo toreo. Yo creo que cualquier persona que me esté oyendo sabrá que las sensaciones que tiene uno cuando torea por primera vez no se te olvidan en la vida. La sensación de ponerte delante de un animal, la mirada del animal, lo que te transmite el animal, el ruido del animal cuando pasa por al lado. Y eso yo lo tengo dentro y lo recuerdo perfectamente. Después de haber estado 10 o 12 años de matador de toro, de haber toreado unas 400 corridas de toro, creo que el miedo que sentí aquel día por primera vez que toreé en Zahariche no lo he vuelto a sentir en mi vida. Y recuerdo que era una becerra cruzada de un toro bravo y de una vaca berrenda. La becerra era berrindita en colorada. Y bueno, y le pegué 4 o 5 capotazos y después con la muleta le pegué 8 o 10 muletazos. Y yo os puedo decir que en aquel momento yo me creía que era figura del toreo. Pero para que veáis lo que es la vida, ¿no? Mi abuelo Eduardo Miura, al cual en aquel momento le haría gracia que un nieto suyo le gustara torear, pues me dio la gran lección o la primera gran lección que recibí en mi vida como torero. Una vez pasado esto, que por cierto salí en la prensa porque mi tío Eduardo Miura tiene un amigo en un periódico, le contó que yo había toreado y en este periódico de repente salió una noticia que hoy día tengo yo enmarcada junto con fotos de ese día en las que pone, por cierto, hay un nieto de Eduardo Miura, Eduardo Dávila Miura, que está empezando a torear y escribo estas líneas como principio de su biografía por si llega a ser matador de toros. Como comprenderéis, esa noticia la leo yo ahora mismo con muchísima satisfacción y con mucho orgullo, ¿no? Bueno, pues una vez pasado esta primera vez, que pudo ser un triunfo para mí, mi abuelo Eduardo decide meterme
una segunda becerra, y lo hace en una finca que tenía entonces mi abuelo y mis tíos, muy cerca de Lora del Río, que se llamaba Sancha, una finca que habían comprado y que había un lote de vacas perteneciente al dueño anterior, que era José Cova, Pepe Cova. Esta segunda becerra ya es una becerra brava, al 100%, y yo estoy en un burladero esperando ahora que salga, y recuerdo que aquel día noté yo el principio de la responsabilidad o la expectación que un torero crea. Porque recuerdo que había alguna tía mía por allí con una cámara de fotos, otra con una cámara de vídeo, y entonces dije, uff, pero no me veo hoy aquí lo que va a pasar. Y lo que son las cosas, yo estaba en el burladero esperando que saliera la becerra, salió la becerra y el animal hizo algo que suelen hacer muchas veces los animales pequeños, que es intentar saltar, con tan mala suerte que intenta saltar justo por el sitio donde yo estaba metido en el burladero. Y yo cuando vi el bulto ese negro intentando saltar al lado mía, me entró un miedo, me paralizó de tal forma que yo era incapaz de salir del burladero. Recuerdo perfectamente la becerra dando vueltas por la plaza, por el piso de plaza, por el ruedo, y allí todo el mundo esperando que yo saliera. Y Eduardito estaba metido en el burladero y era incapaz de salir. Y, venga, Eduardito, venga, vamos, venga. Y Eduardito que no, que no, que no. Hasta que ya mi abuelo se da cuenta que lo estoy pasando mal y decide abrirle la puerta a la becerra para que salga al campo. Yo con 6 años, 7 años, recuerdo perfectamente, y hoy día lo tengo en la mente total, la imagen esa de esa puerta abrirse, esa becerra salir al campo y la sensación absoluta de fracaso y de decir yo soy incapaz de ser torero. Mi abuelo Eduardo, que era una persona que tenía fama de ser serio, pero es verdad que tenía mucho sentido del humor y que le gustaban mucho los niños. Recuerdo que a partir de ese momento, cada vez que yo llegaba a su casa, a Sevilla o al campo, siempre me recibía de la misma forma. Hombre, aquí está Eduardo Dávila Miura, el torero de más corta trayectoria. Debut y retirada el mismo día. Y esa frase de mi abuelo me acompañó a mí durante muchos años. Yo en aquel momento decidí o asumí que yo era incapaz de ser torero.